Hola a todos, en este video vamos a crear un CRUD con Vue 3 y con .NET, así que vamos a comenzar. Es un CRUD muy sencillo, pero vamos a aprender mucho cómo se comportan estos dos dentro de un proyecto. Vamos a crear un proyecto, estoy utilizando la versión 2022 de Visual Studio. Vamos a utilizar el filtro de C#, plataforma Windows y el tipo que es web. Y vamos a buscar acá AS.NET Core, Web App, modelo vista controlador. Vamos a darle acá en siguiente. El nombre del proyecto, pues le voy a poner CRUD Vue. Y en la parte de la locación, ustedes eligen dónde desean guardar el proyecto. Voy a dar en siguiente. Vamos a utilizar .NET 9. Configuración HTTPS no lo voy a utilizar. Si desean lo pueden dejar tal y como está. Y listo, vamos a continuar con crear este proyecto. Y bien, entonces ya ha iniciado el proyecto. Vamos a empezar primero creando la base de datos. Así que primero voy a crear también el modelo. Para ello vamos a ubicarnos dentro de Models y vamos a crear la clase que es nuestra entidad. Voy a hacer un pequeño CRUD de producto muy sencillo. Vamos a entrar acá en Models, clic derecho y vamos a agregar una clase. El nombre de la clase lo voy a poner como Product. Y dentro de esta clase vamos a definir las propiedades que va a tener mi producto. Vamos a poner prop, tabulación, y este de acá va a ser ID Product. La siguiente propiedad va a ser un string, el cual vamos a guardar el nombre del producto. Y por último va a ser, bueno, esto está bien entero, y va a ser el precio del producto. Y listo, ya lo tenemos así. Voy a engrandar un poco más lo que es el código. Me parece que ahí está bien. Y listo, entonces ya tenemos nuestro producto. Ahora a continuación vamos a crear nuestro contexto de base de datos. Así que para ello vamos a seleccionar nuestro proyecto y vamos a crear una carpeta para poder guardar nuestro contexto. Así que vamos a crear una clase y le vamos a poner add_db, o bueno, sí está bien, db context. Así que con ese nombre nos vamos a quedar y listo. Lo primero que tenemos que hacer aquí es, y me estaba olvidando, es instalar el paquete que nos permite trabajar con Entity Framework. Así que para ello vamos a ir acá en dependencias y vamos a ir acá en Framework. Bueno, mejor en dependencias, clic derecho y vamos a ir a administrador de paquetes NuGet. Entonces vamos a ir a la pestaña de buscar y vamos a poner el siguiente, que es Microsoft Entity Framework Core.enmemory. Voy a trabajar solo en memoria ya que no quiero crear una base de datos en SQL Server. Así que vamos a utilizar esta versión 9.05 y voy a dar acá a instalar. Ya que va a ser un CRUD muy sencillo, entonces vamos a hacer lo posible que sea algo muy rápido la base de datos. Y listo. De igual manera, si desean trabajarlo con Entity Framework, creando la base de datos en SQL Server o con Ado.NET, en la descripción de este video voy a dejarle el enlace para que ustedes puedan revisar cómo se haría con eso, bueno, esas dos formas. Y listo, ya lo tengo instalado. Verificamos que ya tenemos el check y listo. Entonces vamos a regresar a esta clase y vamos a configurar para que tenga el comportamiento de Entity Framework. Así que vamos a heredar la clase de dbContext. Actualmente no existe porque necesito poner control punto para poder utilizar esa referencia. Aprovechando de las referencias que tenemos acá, vamos a hacer el llamado a nuestro modelo que teníamos producto. Así que se encuentra en la carpeta de models. Y bien, vamos a continuar. Vamos a crear el constructor de esta clase. Y acá adentro vamos a configurar nuestras opciones de contexto
Así que vamos a poner DB context options. Y acá adentro vamos a poner la misma clase en la cual nos encontramos, AppDBContext, y vamos a poner una variable options. Y bueno, esto ya es por defecto configuración, así que y listo. Muy bien, de esta manera ya hemos iniciado que esta clase va a ser un contexto de nuestra base de datos. Acá podemos configurar todo respecto a cómo se va a comportar la base de datos. Por ejemplo, necesitamos acá agregar nuestro modelo producto que se va a convertir como una tabla. Así que vamos a poner acá prop. Va a ser del tipo dbset. Y vamos a poner entre estos símbolos nuestra clase product. A continuación vamos a poner un nombre con el cual va a ser llamado esta tabla. Y listo. Lo siguiente que voy a hacer es agregar unas configuraciones a esta tabla producto o modelo, como deseen decirle. Vamos a poner acá protected override para poder sobreescribir un método que es onModelCreating. Es un método que nos permite configurar nuestros modelos. Así que vamos a continuar. ¿Cuál es el motivo que yo quiero utilizar este método? Pues quiero definir a mi tabla de producto o modelo que tengan ciertas propiedades. Por ejemplo, la llave primaria y cómo se va a comportar. Así que vamos a utilizar acá a producto. Y adentro vamos a poner un alias P. La verdad pueden poner cualquier nombre, no hace mucho la diferencia. Y vamos a decir que va a tener una llave primaria. Y acá vamos a poner la propiedad IDProduct. Porque si no tiene una llave primaria nos va a dar conflictos. Y lo siguiente es decir que necesitamos agregar una propiedad. Porque yo no quiero insertar a IDProduct valores. Quiero que sea automático. Acá era punto y coma, disculpen. Entonces, a este IDProduct le voy a decir que se pueda generar automáticamente cada vez que se agrega un nuevo elemento. Y listo, entonces ya hemos configurado todo el contexto de nuestra base de datos. Y vamos a ir acá en program.cs para que podamos utilizar esta base de datos en todos nuestros controladores. Vamos a ir acá justo antes de build. Recuerden, es la clase program.cs, es la cual está justo aquí. Y vamos a poner que en la construcción vamos a agregar el servicio de nuestra base de datos. Vamos a hacer el llamado al nombre de la clase. Y dentro vamos a poner como opciones opt. También pueden poner cualquier nombre. Y vamos a decir que la base de datos va a ser creada en memoria, o sea, se va a crear dentro de nuestra aplicación. Y vamos a poner el nombre de DB. Pueden poner cualquier nombre a esa base de datos. Guardamos los cambios y listo. Ya tenemos preparado modelo y base de datos. Ahora, lo que vamos a hacer es crear un controlador para que pueda devolver los endpoints, o sea, los métodos CRUD para poder obtener, guardar, editar, leer. Disculpen, eliminar. Así que vamos a crear un controlador, además que nos va a servir también como vista. Vamos a ir voy a volver. Controllers. Agregamos. Controlador. Y vamos a utilizar MVC Controller. Controlador vacío. Agregamos. Vamos a dejar solamente el controller y acá vamos a poner product. Y listo. Entonces, este método va a devolver la vista, o sea, la hoja HTML. Y ahí es donde nosotros vamos a utilizar Vue para las interacciones. Van a ver que es muy práctico trabajar con Vue. Así que acá voy a crear solamente los métodos CRUD que van a ser endpoints. Así que el primero es un HTTP GET.
Y vamos a poner acá public y acción result. Nombre del método va a ser getAll, que devuelva todos los productos. Muy bien, entonces acá lo que me falta es definir mi base de datos. Lo voy a hacer acá inmediatamente en la clase. Y vamos a poner appdbcontext y lo vamos a llamar como _context. Y bien, entonces nuestra base de datos estamos recibiendo acá y lo vamos a utilizar en el método. Así que necesito obtener una lista de productos. Vamos a ir a nuestro context. Bueno, voy a poner acá mejor dbcontext de esta manera para que estemos seguros que estamos llamando a nuestra base de datos. Muy bien, entonces voy a ir a mi tabla de productos y le voy a decir que me devuelve todo en una lista. Y bueno, entonces todo esto lo vamos a guardar en una variable llamada listProducts. Y al final quiero agregar también como extra que sea ordenado por la propiedad idProduct. p.idProduct. P también es un alias que le estamos dando por defecto. Pueden poner cualquiera. Y para terminar vamos a decir que devuelva con una respuesta de OK mi lista de productos. Y listo, ya terminamos el método de get. Vamos a ir con los otros métodos. Voy a copiar todo esto. Este va a ser un HTTP post. Vamos a ver, justo este. Y vamos a poner el nombre de save para poder guardar un producto. Vamos aquí a decir que vamos a recibir desde el cuerpo un objeto product. Bueno, todavía no he agregado la referencia, por eso no me reconoce mi clase de product. Vamos a poner acá control punto y estamos usando nuestra carpeta. Y listo. Entonces, todo esto ya no lo vamos a utilizar. Llamamos a la base de datos, a la tabla, y vamos a decir que necesitamos agregar este nuevo producto. Y siempre debemos agregar la opción de guardar cambios. No vamos a devolver nada, solo una respuesta de OK. Y listo, ya terminamos con el post. Rápidamente vamos a continuar con el put para poder editar. Cambiamos el nombre que va a ser edit. Recibe lo mismo, pero vamos a tener acá cierta lógica. Lo primero que debemos hacer es poder encontrar nuestro producto. Así que vamos a poner first or default para que encuentre y si no encuentre que devuelva nulo. Y dentro de los paréntesis vamos a decir que pueda ser encontrado a través del ID producto, que va a ser igual a value.idProducto. Muy bien, entonces esto es lo que tiene que igualar de acuerdo a lo que estamos recibiendo y de acuerdo a lo que encuentre dentro de productos. Vamos a crear una variable que diga product found, de producto encontrado. Y vamos a poner una pequeña validación. Voy a decir de que si es igual a nulo, que no he encontrado, entonces que retorne un bad request. O sea, un error. Caso contrario, vamos a proceder a actualizar a ese producto encontrado con lo que estamos recibiendo. productFound.price value price. Muy bien, estamos actualizando ese producto encontrado. Vamos a cambiar acá por el update y luego guardamos los cambios. Vamos a copiar todo esto y por último tenemos al delete. HTTP delete. Obviamente cambiamos el nombre de esto.
Ya no vamos a recibir todo esto, solamente es un ID product, que es un entero. Y obviamente necesitamos verificar si es que existe ese producto dentro de nuestra lista. Utilizamos de igual manera esto. Ya no vamos a editar nada. Aquí vamos a remover el producto que ha sido encontrado. Aquí me estoy equivocando, no es value, sino product phone es lo que vamos a guardar el cambio, así que corrijamos eso por favor. Y listo, muy bien, entonces ya hemos terminado. Y ahora vamos a crear la vista. Vamos a ir a index, clic derecho y vamos a ir acá a agregar vista. Va a ser una vista vacía, agregamos, que mantenga el mismo nombre. Y listo, entonces como pueden ver acá ya se ha creado de acuerdo a product, que es el controlador. Y bueno, index, que era el método. Así que vamos a iniciar primero con diseño HTML. Esto puede ser quizás algo aburrido. Voy a crear una fila y vamos a dividir dos columnas. Una columna que contenga el formulario y la otra columna que contenga la tabla donde se van a mostrar la lista de productos. Así que si desean podemos adelantar esto, pero yo necesito sí o sí escribir. Vamos a poner una columna y también voy a copiar esto. Entonces vamos a tener estas dos columnas. Primero va a ser el formulario. Y bueno, simplemente aquí vamos a poner un class, un margin button de 3. Y adentro vamos a poner un label. Y vamos a poner acá que va a ser para recibir el nombre. Necesito poner también una clase que viene a ser for label. Todo esto es de Bootstrap, así que es muy sencillo. Vamos a poner una clase, vamos a poner for control, que va a recibir el texto. Bueno, voy a poner acá type, tipo texto. Y listo, entonces voy a copiar esto y lo vamos a pegar aquí abajo. El siguiente va a ser para el precio. Este va a ser un number. Y bueno, todo eso de ahí ya se mantiene. Lo siguiente es el botón, así que el botón lo voy a poner primero un BR y acá va a ser el botón. Y vamos a poner una clase para este botón, va a ser un btn success. Y va a ser un tipo simplemente button. Nada más. Y vamos a poner el título de guardar nuevo. A continuación voy a hacer esto de botones para cuando el usuario ha seleccionado editar dentro de la lista de nuestra tabla y se pueda ver la información que ha seleccionado en el formulario. Esto lo vamos a ver luego. Así que primero voy a crear dos botones. Voy a copiar esto, ya que vamos a demorar haciendo lo mismo. Y vamos a poner acá primary y acá vamos a poner warning. Y acá voy a poner un margin hacia al principio. Voy a cambiar el texto. Acá va a ser guardar cambios. Un botón para guardar los cambios si es que el producto ha sido modificado y otro botón para cancelar. Y listo, entonces me quedo con eso. Y a continuación es la tablita. Es muy simple esto, va a ser una tabla. Vamos a agregar clase a la tabla, el cual va a ser una tabla. Y vamos a dar un border. Y muy bien, entonces la cabecera voy a copiar ya para ahorrarnos tiempo. La cabecera tiene el ID producto, nombre, precio y bueno, una columna vacía para los botones de editar y eliminar. A continuación vamos a poner acá el body. Y esto de acá ya lo dejamos vacío.
Muy bien, entonces, si yo inicio el proyecto, va a arrancar con otra vista que no quiero. Entonces vamos a ir acá en Shared, Layout. Y vamos a poner acá que sea... Tenemos un menú de Privacy. Vamos a reemplazar. Ahora el controlador va a ser Product. Y la acción es Index. Y vamos a poner acá Product. Muy bien, entonces vamos a ir acá en Program.cs. Y vamos a establecer el controlador que va a arrancar. Es Product. No agregamos ya controlador y también se mantiene en Index. Vamos a ejecutar el proyecto para ver cómo ha quedado el diseño. Y listo, acá tenemos el diseño. Es muy simple, la verdad, y les explico cómo va a funcionar. Acá vamos a tener lo que es el ID del producto, el nombre, el precio. Y acá vamos a tener dos botones, que va a ser editar y eliminar. Entonces, estos dos botones de acá, por defecto, primero no van a aparecer. Solo va a estar el botón de nuevo. Entonces, cuando el usuario presione en editar, justo acá, haga clic. Estos dos botones de aquí abajo van a aparecer y se va a ocultar el botón de guardar nuevo. Solamente va a poder guardar ese cambio si es que hizo, o si no, cancelar el cambio. Cancela y vuelve toda la normalidad. Y bueno, y el botón de eliminar funciona para eliminar. No hay nada más que decir. Así que ese es el diseño. Así que vamos a empezar de una vez con Vue, que es de una de las formas que ya estoy trabajando. Así que podemos ir a la página principal, ¿saben? Y instalar o copiar todo lo que es Vue, pero nosotros vamos a hacer de una manera que Visual Studio ya nos ayuda. Vamos a ir acá en esta carpeta www.root, clic derecho, vamos a agregar y tenemos una opción que dice agregar librería desde el cliente. Entonces vamos a tener este pequeño cuadro en el cual nos va a decir elige tu proveedor. Yo utilizo CDN y acá vamos a poner Vue @ y vamos a trabajar con la versión 3.513. Y miren, me va a aparecer todos los archivos para Vue, pero nosotros vamos a trabajar solamente con uno. Vamos a seleccionar esta opción. La primera es para incluir todo y la otra es para, bueno, solamente algunos en específico. Bueno, acá se ha quedado marcado. Vamos a desmarcar todos, nos aseguramos. Y vamos a seleccionar este de acá, el Vue Global, el que lo tiene todo. Así que vamos a dar a instalar, pero antes de instalar vamos a decir dónde se va a encontrar o dónde se va a instalar. Yo quiero que se instale en mi carpeta de JS. Así que simplemente agrego acá JS, instalamos y listo, ya está. Tenemos una carpeta de Vue y acá está el archivo. Entonces vamos a encontrar también este archivo que es litmat.json, el cual va a estar ahí definido todas las librerías que estamos utilizando. Y bueno, pueden utilizar otras librerías y se van a agregar acá. Así que Visual Studio nos ayuda con eso. Para no estar buscando por la web y copiar y hacer ese proceso manual. Así que lo vamos a trabajar acá. Entonces vamos a trabajar justo acá con Vue. Vamos a poner los scripts. Pero voy a ayudarme de una sección que ya tiene por defecto. Vamos a ir acá en Vue, Shared, Layout. Y listo. Entonces todo este diseño se reutiliza en todas las páginas. Y acá nos dice que nosotros podemos ingresar scripts por cada página. Y bueno, estos scripts de acá sí se van a ser reutilizados en todos. Ahora, nosotros podemos agregar simplemente Vue, esto de acá, lo arrastramos y lo dejamos caer acá. Y listo, entonces funcionaría para todo el proyecto. No importa en la hoja o vista que nos encontremos, vamos a tener Vue.
Pero para este ejemplo simplemente voy a cortar esto y lo voy a llevar aquí. Pero necesito utilizar esto, lo que es script, esta sección. Así que vamos a ir a index, vamos a poner arroba y vamos a poner section y el nombre de la sección que es scripts. Y listo. Y acá adentro vamos a pegar esto. Y listo. Entonces estoy diciendo que solo para esta página voy a utilizar Vue. Entonces vamos a comenzar. Yo voy a utilizar la opción de Composition API de la versión Vue 3, ya que con esto todas las funciones y estados se definen dentro de un método y vamos a agrupar todo por lógica, que a diferencia del otro que es de las Options API, está separado por métodos y data. Entonces yo prefiero escribir tranquilamente todas mis funciones y mis estados sin estar ahí creando más esquemas. Así que por eso utilizo la opción Composition API. Vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos es crear nuestra aplicación de Vue. Así que para ello vamos a llamar a Vue. Y bueno, obviamente no me está reconociendo porque se me olvidó, disculpen, se me olvidó escribir acá scripts. Y listo, entonces dentro de esta sección vamos a trabajar. Ahora sí, vamos a poner Vue. Y vamos a escribir acá create app de esta manera. Y bueno, acá es paréntesis, llaves. Y bien, vamos a crear nuestra aplicación de Vue. Pero, ¿en dónde? Necesitamos montarlo justo acá, en todo este componente. O pueden, si quieren, crear un div. Y vamos a cortar todo esto. Lo pegamos acá. Y vamos a poner el ID de app. Copio este app. Utilizamos Michi como el identificador de ID. Y pegamos app. Entonces vamos a crear nuestra aplicación Vue en base a todo esto. Muy bien, ya estamos diciendo eso. A continuación vamos a crear el método setup, el que se encarga de hacer la compilación de Vue. Ponemos setup, llaves. Y bueno, entonces acá nosotros ya vamos a empezar con la configuración de nuestras funciones y también variables, o si desean pueden llamarle estados, usualmente ya se llama estados. Para hacer un ejemplo voy a poner acá simplemente creando una variable constante, voy a poner acá mensaje y vamos a utilizar Vue. Podemos utilizar reactive, pero voy a utilizar ref, el cual lo que hace es convertir a esta variable o a este estado dinámico. Y voy a poner un hola. Ahora, este mensaje hola, yo quiero que se muestre en este input. ¿Cómo voy a hacer? Vamos a utilizar la directiva de Vue, que es vModel, y lo vamos a pegar acá, mensaje. Simplemente esto, y vamos a ver. Y bueno, acá me faltó lo que es poder devolver este estado, así que bueno, esto ya es por defecto lógica de Vue que tienen lo que es la opción de Composition IP. Vamos a tener que devolver mensaje porque lo tiene que construir dentro de toda esta app que nosotros hemos definido. Creas métodos y estados y lo tienes que devolver. Esto es así. Vamos a dar acá en correr el proyecto. Y como pueden ver ya tengo acá el mensaje de hola. Entonces, como podemos ver ya está funcionando Vue, así que
Vamos a comenzar. Obviamente, si yo escribo todo esto lo que escribí, se va a actualizar acá en mensaje. ¿Cómo podemos comprobar? Pues vamos a copiar ese mensaje. Voy a copiar todo esto y lo voy a poner aquí en un label. Y vamos a utilizar doble llave y vamos a poner acá mensaje. Voy a nuevamente correr el proyecto y listo. Entonces, cada vez que yo voy escribiendo, también se va actualizando la variable. Entonces, es dinámico y funciona muy bien. Así que vamos a detener esta pequeña prueba y vamos a empezar ya. Vamos a hacer algo que usualmente se trabaja, que es hacer una deestructuración de nuestro view. Así que vamos a poner cons y vamos a hacer el llamado a view. Y vamos a decir que yo quiero trabajar createApp y ref de manera independiente. Así que createApp lo pego acá y ref lo voy a poner acá. Y voy a eliminar este view. Ya no lo necesito porque ya estoy sacando de view estos dos objetos para poder trabajarlo de manera independiente. Y muy bien. Vamos a comenzar. Primero lo que voy a hacer es crear data, el cual va a almacenar la información de mi producto. Y lo vamos a hacer a través de un objeto, el cual va a tener ID product. Va a ser 0 por defecto. La otra propiedad es name y le voy a poner, por ejemplo, acá un mouse. Y voy a poner la otra propiedad, que es el precio, que va a ser 123. Solo de ejemplo. Este es mi primer estado, que es un objeto. Y voy a decir que cada una de estas propiedades se pinte aquí. Ahora, me falta para el ID product un input. Así que voy a copiar todo esto y lo vamos a pegar acá. Obviamente ya no va a tener clase. El tipo va a ser un hidden y acá va a ser data.idProduct. ¿Por qué data? Porque data contiene el objeto. Y vamos a hacer el cambio acá. Data.name. Y de igual manera acá. Acá va a ser price. Y listo. Vamos a correr el proyecto. Ya debería mostrarse los valores que hemos definido por defecto. Y bueno, siempre recuerden, deben devolver. No he devuelto, así que necesito pegar data. Voy a recompilar esto. Y listo. Como pueden ver, acá está mouse y el precio. Obviamente acá está el ID, pero está oculto. Ahora vamos a crear un estado para poder guardar la lista de productos. Vamos a crear cons products ref que me vuelve reactivo y listo. Entre corchetes, que va a ser un array. Y la siguiente variable sería isToCreate, el cual me va a indicar si es para crear o si es para editar. Voy a decir que sí por defecto, que es para crear. Y obviamente recuerden siempre devolver esos estados para no tener problemas. Lo primero que vamos a hacer acá es crear el método para guardar de una vez porque no tenemos ningún producto en nuestra base, así que debemos guardar al menos uno. Vamos a crear ese método que se va a llamar SaveProduct, así que vamos a hacer la función de flecha y vamos a utilizar fetch. Vamos a utilizar lo que es comillas invertidas. Espérenme a ver si es que me recuerdo. Creo que era con esto, sí. Listo. Y vamos a poner acá product save. ¿De dónde obtengo esto?
yo lo estoy obteniendo desde controller, controlador product, método save. Es ahí donde quiero llegar. Muy bien, entonces vamos a definir otras opciones. Por ejemplo, el método que estoy utilizando, post. Importante lo que es las cabeceras. Y esto sí lo voy a copiar porque es algo extenso. El tipo de elemento que estoy enviando a ese método. Y voy a enviar acá el body dicho elemento. O mejor dicho, objeto. Así que el objeto lo vamos a tener que escribir acá. Las propiedades solamente que necesita. Entonces, como data se está pintando aquí, y cada vez que modifica nombre se guarda inmediatamente aquí, como ya hemos verificado, entonces vamos a decirle acá, data.value. Siempre es importante poner value cuando estamos trabajando dentro. Si está afuera, ya no vamos a poner acá .value. Vamos a acceder a name y la otra propiedad es price. Data.value price. Este es el body que le estamos pasando aquí. Pero no le vamos a pasar así. Tenemos que pasar con JSON stringFi. Y listo. A continuación necesitamos saber qué es lo que procede con then. Vamos a recibir la respuesta. Esto lo voy a poner así. Y recordemos que debe devolver un OK. Ese OK nos indica que todo está bien. Si response. Bueno, acá no se me completó. Response.OK, si es igual a OK, entonces lo que vamos a hacer es limpiar nuestro formulario. Vamos a poner de esta manera, donde vamos a limpiar cada una de nuestras, propiedades. Y listo, entonces este método también tenemos que devolver. Así que yo lo voy a hacer acá. Listo, entonces ese método lo va a ejecutar este botón. Directiva de view, que significa beyond. Acá me faltó 2 puntos. Cuando hace clic al botón, va a tener que ejecutar este método. Y listo, vamos a hacer la prueba. Vamos a correr nuevamente esto. Voy a dar acá en Save New. Como pueden ver, se limpió. Eso quiere decir que se ha agregado, pero no se muestra todavía. Pero podemos ir al método, que es product getAll. Y como pueden ver, me está devolviendo el producto que he agregado con el ID. Ahora necesitamos tener un método para guardar la información que devuelve este endpoint. Y de esa manera que se muestre acá. Este es un método para guardar. Vamos a crear otro método. Y le vamos a poner acá show products. Que muestre los productos. Voy a copiar todo esto. Cambiamos el nombre. Este va a ser un get. Y todo esto ya no es necesario. Y bueno, acá también vamos a... podemos dejar con el OK. Porque es un OK lo que devuelve el getAll. Si es igual a OK, entonces vamos a decir acá products.value. Recuerden, acá está. Y nosotros vamos a pasarle, acá me estoy equivocando. Uno devuelve lo que es la respuesta. Así que esto de acá
lo vamos a tener que trabajar en otro den. El primero es solamente la respuesta, si hubo éxito o no hubo éxito. Pero el siguiente den es el cual nos devuelve la información. Así que simplemente vamos a poner acá products.evalue igual a data. Entonces, este método lo vamos a llamar acá en guardar producto. Justo acá abajo, que cada vez cuando guarde, llame o muestre los productos. Pero también podemos decir que de una vez puede ejecutarse este método, simplemente poniendo así, que se ejecute de una vez cuando cargue la aplicación. Importante, devolverlo. Guardamos los cambios y obviamente tengo que recompilar. Y vamos a ver si es que esto me está trayendo información. Voy a poner F12. Y listo, bueno. De que me trae información sí, pero me estoy olvidando de algo importante. Es que en ningún momento le dije que pinte. Así que vamos a continuar con nuestra tabla. Dentro del tBody se tiene que pintar. Tenemos acá filas de tr. Y acá vamos a utilizar la directiva before para que pueda iterar cada uno de los elementos. Le voy a llamar ítem en mi array de productos. Y vamos a crear acá nuestras columnas. Voy a poner doble llaves. Vamos a acceder a ítem. Y vamos a mostrar ID product. Ahora, ítem.name. Ítem viene a ser cada uno de los elementos que está dentro de el array, así que por eso estoy accediendo directamente a sus propiedades. Y bueno, el último es para los botones, así que eso lo vamos a ver luego. Voy a recompilar. Muy bien, entonces aquí lo que me está faltando es devolver el objeto, el que es return.response.json, porque siempre va así, 1 y 2. La primera, el siguiente, entonces eso es importante. Vamos a guardar los cambios, recompilamos y vamos a poner acá en guardar nuevo. Y como pueden ver ya me devuelve. Entonces si yo recompilo o bueno actualizo simplemente la página, ya me va a devolver el producto. A continuación simplemente vamos a agregar nuestros botones. Voy a copiar justo este de aquí. Y van a ser 2. Entonces acá vamos a cambiar el nombre. Va a ser edit. Y acá va a ser delete. Vamos a cambiar acá que sea... Bueno, este primer está bien, solo que voy a poner que sea un botón pequeño, al igual que este. Vamos a cambiar acá lo que es el color y vamos a dar una separación. Vamos a recompilar esto. Y ya tenemos acá los dos botones. Actualmente todavía no hacen nada. Así que vamos a hacer que cuando presione acá en Edit se muestre lo que ha seleccionado. Voy a borrar esto. Si presiono Edit debería mostrarse acá lo que... Bueno, la fila que hemos seleccionado. Así que para ello vamos a crear un método. Justo acá abajo. Vamos a esperar donde termina esto. Termina acá y esto acá. Y vamos a poner acá select product. Vamos a recibir acá un elemento que es iron. Y lo primero que cuando seleccione es decirle a la variable de si es para crear, va a ser falso. Porque el usuario ya presionó el botón para poder editar. Y bueno, lo siguiente es decirle a dataValue.idProduct que se asigne lo que estamos recibiendo.
que es el elemento que se encuentra en nuestra tabla. Y vamos a repetir esto. Y también acá price. Listo, vamos a recompilar. Voy a borrar esto. Si yo presiono, bueno, también me falta importante devolver. Y este método select product tiene que ejecutarse cuando dé acá clic. Lo pego y entre paréntesis le voy a pasar ese ítem. Simplemente así. Ahora sí, recompilo. Borro esto. Presiono editar. Y listo. Ahora, también tengo que hacer que estos dos botones, estos botones cambian, ¿no? Cuando presiono editar. Así que para ello vamos a utilizar otra directiva. Vamos a volver. Y acá están mis dos botones. Este botón solo se va a mostrar si es que la variable isToCreate es verdadero. Caso contrario, se muestran los otros dos botones. Recompilamos. Ya no se muestran esos dos botones. Edito y se muestran los otros dos. Entonces ya estamos entendiendo. Y ahora vamos a crear un método solo para cancelar, para que se devuelva tal y como estaba. Y este se va a llamar cancel select. Voy a copiar todo esto. Simplemente lo contrario. Y limpiamos las propiedades. Vamos a devolver el método. Este es el botón de cancelar. Y cuando sea presionado, que se ejecute ese método. Recompilamos. Voy a borrar esto. Editamos. Ya no quiero editar, cancelo. Y listo. Como pueden ver, está funcionando. Lo que me falta ahora viene a ser este botón de guardar cambios que debe enviar a la base de datos. Vamos a crear ese método justo acá abajo. Y lo vamos a llamar edit product. Simplemente copiamos del save. Cambiamos el nombre del método. También el tipo. Todo esto lo vamos a dejar, pero necesitamos agregar una propiedad más que es importante. Y vamos a recibir de datavalue.idProduct. Todo lo demás se mantiene. Vamos a trabajar con el OK. Y bueno, entonces todo esto ya no nos sirve. Y lo que podemos hacer es, si tenemos una lista enorme, pues podemos hacer una cosa. Recargar todo nuevamente o simplemente editar el elemento de la lista. Yo voy a hacer lo último. Para ello necesito obtener la posición en donde se encuentra ese elemento dentro de mi array. Y voy a utilizar findEndex. Voy a poner acá p.idProduct. Tiene que ser igual a data.value.idProduct. Una vez que ya lo encontré, vamos solamente a actualizar esa posición. Y también vamos a indicar la propiedad. Vamos a poner acá price, data.valueName.
y data.value price. Y por último, bueno, quiero también la interacción del cancel select para que pueda eliminar o limpiar todo el formulario. Obviamente ya aprendimos esto, tenemos que devolver. Y vamos a ir al botón de guardar cambios y vamos a poner acá la directiva para que sea el método el cual ejecute cuando se presione clic. Recompilamos. Esto, bueno, voy a agregar otro que sea monitor 21. Muy bien. Puede ser ahora micrófono. Y listo. Vamos a editar el monitor. Vamos a poner el precio de 90. Monitor HD. Guardo los cambios. Y listo. Se modifica solamente ese elemento y no recargamos toda la lista. Y como pueden ver, el formulario se limpia y también devuelve tal y como está el orden de los botones. Por último, vamos a hacer este botón de delete. No funciona actualmente y va a ser una lógica similar al edit. Vamos a ubicarnos justo acá. Se va a llamar delete product. Vamos a copiar todo esto. Y vamos a quitar todo lo que no necesitamos. Voy a poner acá el método que es delete. Acá se llama delete. Pero recordemos que aquí recibe ID producto. Voy a copiar esto. Símbolo de interrogación, ID product, es igual a $, llaves, para poder pasar el ID. Este ID necesitamos obtenerlo desde acá. Y bueno, entonces, si la respuesta es OK, necesitamos nuevamente obtener el index. Porque lo que yo quiero hacer es simplemente eliminar de mi array solamente ese producto, así que no quiero hacer mucho más. Le voy a pasar el index y le voy a pasar que solamente elimine un elemento. Y muy bien, entonces ya terminamos con esto. Y le vamos a poner acá para que devuelva el botón de delete. Vamos a poner la directiva beyond click. El método, y acá vamos a acceder solamente a la propiedad ID product. Y muy bien, entonces ya estaría todo. Así que ahora solamente vamos a recompilar. Vamos a agregar uno más. Este mouse no lo quiero ya por defecto, así que vamos a limpiar esto y el precio que sea de 0. Recompilo. Y listo, ya está por defecto. Así que voy a poner acá lo que es un teclado y el precio de 340. Voy a eliminar el micrófono. Elimino. Y bueno, se ha eliminado otro. Vamos a ver qué ha pasado acá. Y claro, obviamente no hemos actualizado esto. Esto ha sido importante. Es el ID product y no el objeto que se ha quedado el último ID. Y vamos a recompilar. Ya debería estar esto. ¿Qué nos falta acá? Voy a poner el micrófono nuevamente porque ya no está aquí. Vamos a poner 23. Y listo. Vamos a eliminar ahora el teclado con esa esperanza de que sea eliminado. Si no, se va a eliminar quizás todos los demás. Delete teclado. Y listo, esta vez sí está todo en orden. Muy bien, entonces esto ya sería todo. Si desean también pueden agregar lo que son alertas al momento del delete para que no se elimine tan bruscamente como pueden ver. Y bueno, entonces este proyecto le estoy dejando por un repositorio en GitHub
y el enlace lo van a encontrar acá en la descripción del video. Así que me despido, esto sería todo por el video y nos vemos en uno próximo.